compartir el estudio. Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, especialmente una hermana que estuvimos compartiendo en su casa hoy, Sandra Mamani de Rodríguez. Que Dios bendiga tu hermosa familia y que siempre ella está acompañándonos en la enseñanza a través del Facebook. Así que un saludo especial también para ella y su familia. Vamos a estar compartiendo y estamos hablando justamente, hermanos, fíjense, para poder tener una idea clara del capítulo 4 que estamos desarrollando. Todo en el contexto del capítulo estamos viendo que Santiago nos insta a todos nosotros, nos dice en el versículo 7, por tanto, someteos a Dios. Debemos someternos a nuestro Dios, colocarnos bajo su orden para obedecerle. Y ese es el paso importante, ¿no? Someterse primero a Dios, colocarse bajo su orden para obedecerle. Pero también Santiago nos hablaba de la invitación de Dios y el pedido de Dios: acercaos a Dios. Porque vimos que estaban muchos lejos del Señor. Y a veces estar lejos del Señor no significa estar apartado de la iglesia. A veces estamos lejos del Señor en nuestro corazón, lejos en la intimidad, lejos en la comunión, lejos en el andar con Dios. Entonces Santiago nos dice: acercaos. Ahora, ¿cómo son los pasos para acercarnos a Dios? Primero, manos limpias. ¿Se acuerdan del sacerdote que tenía que lavarse antes de entrar en el tabernáculo a ministrar los sacrificios en la presencia de Dios? Debían lavarse las manos y los pies. Corazón puro, manos limpias, arrepentimiento genuino, afligidos, lamentad y llorad. Y en el versículo 10 nos dice: humillaos en la presencia del Señor. Esto está todo conectado, y una vez que nosotros hemos resuelto nuestra relación con Dios, que es lo primero, lo primordial, y hemos no solamente reconocido que estábamos lejos, retornamos, sino restauramos por los pasos nuestra comunión con nuestro Dios. Hermanos queridos, hay un arrepentimiento genuino, debemos humillarnos en su presencia, pero automáticamente, después de estar en paz con Dios, en forma vertical, tenemos que ese acercamiento y esa comunión con Dios nos debe modificar nuestra actitud con los hermanos, porque dice el versículo 11: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano. Y vimos dos actitudes, como yo les compartí, hermanos, que a veces uno dice: sí, yo con Dios estoy bien, no tengo problema, pero tengo problema con los hermanos. Y si tenés problema con los hermanos, tenés problema con Dios. Porque Dios es la cabeza y los hermanos son el cuerpo de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Y Dios nos ha llamado a vivir como ovejas en manadas con un pastor, en una iglesia local. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál era la actitud que estaba pasando lo que nos describe Santiago? Estaban hablando mal los unos de los otros. Dijimos que esa palabra que figura en la 60 como murmurar, es hablar mal, habla de desprestigiar, de difamar a los hermanos. Y
En segundo lugar, dijimos juzgar. Juzgar. Ahora, dijimos que cuando uno juzga, ¿en qué posición nos ponemos delante de Dios? Si uno juzga, es porque uno es juez. Se pone en el estrado, en la altura, en la posición, pero también inicia un proceso de juicio sobre el hermano y en tercer lugar pronuncia una sentencia. ¿Se entendió? Cuando nos ponemos en la posición de juez, entramos en un proceso de juicio y pronunciamos una sentencia sobre los hermanos. Ahora, ya hemos explicado el domingo pasado esta situación que yo me puse, ¿se acuerdan? El sombrero el gorro, el sombrero de juez. Y nos gusta empezar a bajarle el martillo al hermano aquel, a la hermana aquella, tac, tac, tac. ¿No es cierto? Y Santiago nos va a decir algo muy importante en el versículo 11. Observen, síganme con la lectura. Dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Ahora, ¿por qué dice Santiago que si uno habla mal del hermano o juzga al hermano, ¿con quién lo estamos haciendo? ¿Lo puedo llevarse? Mariano, ahí lo dice, ¿no es cierto? El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que juzga a la ley? ¿Por qué dice que juzgamos a la ley? Y es algo muy interesante para poder desarrollarlo y entenderlo en esta noche, porque dijimos, hermanos, que Santiago observaba que con esa actitud de hablar mal y de juzgar, no se estaba edificando mutuamente los hermanos, sino que estaban dividiendo y destruyendo la iglesia. Si nosotros nos ponemos en una posición no de hermanos, sino de juez, hay una diferencia, hay una separación, y eso separa, divide, lastima y destruye la iglesia. Imagínense una iglesia toda de jueces. Y estamos observando a ver el mínimo error para bajarle el martillo, como sería una iglesia legalista. Una iglesia legalista es una iglesia que siempre se está juzgando al hermano uno con otro. ¿Qué hace, qué no hace, qué dejó de hacer? ¿Por qué vino, por qué no vino? Y eso es un ambiente feo, horrible, para congregarse en una iglesia legalista. Donde si llegaste 2 minutos tarde, los hermanos te miran todo y dicen, llegó el pecador. Por supuesto que uno tiene que llegar temprano, ser puntual por el Señor. Pero me refiero, lo pongo como una ilustración pequeña. Toda acción que salga de lo que nosotros queremos es completamente juzgada. Y si un hermano cae en esos lugares, lo despedazan y no se levanta nunca más. Una iglesia que se maneja por la ley y no bajo la gracia. Es muy común y esto pasa en muchos lugares. Ahora, ¿por qué dice Santiago que el que juzga a su hermano y habla mal del hermano, dice que juzga o habla mal de la ley y juzga a la ley? Porque, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Con respecto a el hermano. A ver, Sandra, ¿qué dice la ley? ¿Por qué dice que juzgamos a la ley?
¿Qué dice la ley? Pero fíjense en Santiago, capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué dice la ley? ¿Qué nos pide la ley con respecto al hermano? Que a la vez es nuestro prójimo, pero es nuestro hermano. ¿Qué nos manda ahí la ley, Mariano? Amar. Ahora, si yo hablo mal, si yo juzgo, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy cumpliendo? La ley real, que dice, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Se entiende entonces por qué Santiago dice que cuando uno habla mal de la ley, o juzga la ley, porque la ley dice que debemos amar a nuestro prójimo? Si lo difamamos, lo juzgamos, va en contra del amor al prójimo. Fíjense un versículo en Romanos, capítulo 13, Romanos 13, versículo 9. Y acá vamos a ver que algo muy interesante, ¿no? Mariano, si te animás a leer el 13:9 de Romanos, digámoslo nosotros. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice Pablo que todos estos mandamientos, que son en contra, son acciones en contra de un hermano, se cumplen en una sola consigna? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si lo amás de verdad, no vas a cometer adulterio, jamás lo vas a matar, no le vas a robar, no vas a codiciar lo que tiene. Entonces la base, la plataforma de cumplir la ley, por eso son los dos principales mandamientos, ¿cuáles son? El primero es amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿o no? Primero. Y los mandamientos, los 10 mandamientos, se cumplen, la base justamente está dada en ese amor a Dios, porque los primeros versículos de la ley, en Éxodo 20, tienen que ver con el amor a Dios, con no hacer idolatría. Si uno ama a Dios, no va a quebrantar los mandamientos primeros que están dirigidos hacia Dios. Y si yo amo a mi prójimo, no voy a hacer todo lo que después describe la ley, que son acciones en contra de mi prójimo. Por eso, ¿se entiende, hermano? Vamos a ver en Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, versículo 35. Vamos a ver Mateo 22, 35. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó a Jesús, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. ¿Ven? Si yo pudiera cumplir estos dos, los otros serían, en consecuencia, cumplidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué juzgamos la ley? Porque la ley dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y si nosotros lo estamos difamando y juzgándolo, va en contra de la ley del amor al prójimo. Por lo tanto, yo estoy juzgando a la ley, yo no me someto a la ley, sino me pongo por encima de la ley como juez. Tremendo, ¿no? Y lo dice Santiago. Vamos a Santiago, vamos a volver a Santiago 4. Claro, uno no se da cuenta de las acciones a veces y en qué posición nos colocamos. Volviendo entonces al versículo de Santiago capítulo 4, lo volvemos a leer al versículo 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Ya lo explicamos por qué. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley. O sea, yo no estoy sometido bajo la autoridad de la palabra de Dios, sino termino siendo juez de ella, juzgando por encima a la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué Santiago dice que nosotros juzgamos a la ley? No me coloco debajo de la ley, me coloco arriba como juez. Por eso es también, no solamente que lo hago sobre el prójimo, sino que hago una actitud de juez hacia la misma ley creada por el mismo Dios. Tremendo, ¿no? Como cuando no estamos sometidos a la autoridad de Dios, no estamos humillados, nuestra actitud hacia los hermanos no es buena, no es de bendición, no es correcta. Porque todo se desprende de mi amor a Él, pero primeramente de amar a Dios en forma vertical, y si yo ya estoy en paz y estoy bien con Él y estoy tomando de la fuente del amor que es Dios, voy a amar a mi hermano, por lo tanto no voy a hacer nada que lo dañe o lo lastime. ¿Se entiende? Por eso, de estos dos mandamientos se desprende todos los otros y toda la ley. Mire si pudiéramos entender esto. No tendríamos que estar viendo si hacemos algo malo o no lo haríamos. Es como decir, bueno, yo amo a Mariano, pero bueno, siempre estoy teniendo una actitud hostil, siempre lo estoy mirando, viendo qué hizo, qué no hizo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no me está dejando, justamente al sacar ese amor de Dios, que es lo único que hace que nosotros podamos unirnos y poder, a veces, los defectos que tenemos todos. Fíjense lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. En un ambiente de legalismo, sin el amor de Dios, es muy difícil o imposible estar sintiéndose cómodo, cálido y poder desarrollarse y crecer. Dice Pedro, 1 Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El ferviente amor que deberíamos tener, ¿qué hace con las fallas, con los errores que tiene el hermano? No los resalta, no los publica, no lo difama, no chusmea del problema que tiene, sino que lo cubre ese amor. Lo cubre, ¿ven?
¿Se entiende, hermano? Sin el amor de Dios es imposible entre jueces poder avanzar y tener un ambiente hermoso donde uno se puede congregar. El amor de Dios lo es todo. Por eso, Santiago primero dice, arreglen su problema con Dios, acérquense, purifiquen sus manos, laven sus manos, purifiquen su corazón, arrepiéntanse genuinamente, humíllense delante de Dios. Y una vez que lo hagamos, parte de esa humillación que empieza con Dios es cambiar la actitud hacia los hermanos. Dejar de pararnos en esa posición de jueces y hablando mal, porque uno no se da cuenta que eso va en contra de la ley que dice que debemos amarnos, y el amor que hace cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. Y eso, por lo tanto, es tan importante, mis amados hermanos. Volviendo a Santiago capítulo 4, avanzamos en el versículo que estamos desarrollando, el 11. En la parte final dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Ahora, hermanos, pensemos, ¿no estamos desubicados si tenemos esta actitud y hemos tomado y adquirido por nosotros mismos esta posición? Nos hemos elevado en nuestro orgullo y soberbia, siendo jueces los unos de los otros y también juzgando la misma palabra y yendo en contra de la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 12. Santiago como diciendo, ubíquense, fíjense qué equivocado que están. Dice el versículo 12, solo hay un dador de la ley. ¿Quién es el único dador de la ley? ¿Quién es el que tiene el carácter moral y santidad para imponer como autoridad suprema del universo su ley? Hay uno solo. ¿Cómo se llama? ¿San? Dios. ¿Es así o no? El único. Él es el legislador. Por eso Santiago dice, solo hay un dador de la ley. En primer lugar, legislador. Pero fíjate lo que dice. Y juez. Y juez. Y juez. Y esto, cuando nosotros entendemos que Él es el dador, el legislador de la ley, pero Él es el único juez. Y mire lo que dice Santiago. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso. ¿Para qué? Para salvar y para destruir. El único que está en una esfera arriba infinitamente de nosotros las criaturas es nuestro Creador, que es el único que ha creado una ley perfecta y que nosotros debemos dejarlo a Él, que como juez aplique la ley, y es el único que tiene ese poder de salvar o de destruir. Eso lo designa Dios. No me tengo yo que meter en esa posición porque termino desubicándome en mi orgullo, en mi soberbia y queriendo ocupar el lugar de Dios. Ahora, si uno entiende que Dios es juez, ¿saben cuántas cosas cambiarían en nuestra vida? Porque yo puedo conocerle a Él como juez y tal vez no hemos escuchado mucho a Dios como juez, ¿no es cierto? La diferencia de un juez mundano, que es parcial, que está corrupto, corrompido por emociones, por prejuicios, no es así nuestro Dios.
Nuestro Dios es un juez perfecto, imparcial, que va a tomar la decisión de salvar o destruir según lo que Él determine en su justicia perfecta. No hay error. Él no va a decir nunca me equivoqué, porque si no, no sería perfecto. El juez de la tierra, ¿cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que están hoy presas, que han sido condenadas injustamente? Porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y los agarraron y los involucraron, y hoy están pagando una condena que no es justa. Por eso el problema del tema de la pena de muerte, ¿saben cuál es? Que muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, que está en muchos estados la pena de muerte, se ha condenado a muerte a personas inocentes. Eso pasa en la esfera terrenal, pero no pasa en la esfera celestial. ¿Se entiende? Una vez vi una película de una persona, se basó en una historia real. La película se llamaba Mátenme si pueden. Y saben que estuvo luchando como 20 años tratando de demostrar su inocencia, y cuando el juez se dio cuenta que se había equivocado, ya lo habían ejecutado y los papeles llegaron tarde. Mataron a un inocente. ¿Ven? Uno dice, ¿qué? La pena de muerte, la pena de muerte. Sí, pero cuando vos te pones en la posición de Dios, cuando vos decís este vive y este muere, un humano, pecador, perverso y con muchos intereses y falencias, cuántos errores irremediables pueden cometer. Pero no así, gracias a Dios, a nuestro Dios. Vamos a leer Isaías 33, 22. Este versículo lo leímos, pero está bueno que lo tengas guardado. Cuando Isaías 33, 22. Porque eso es lo único que nos frena. Saben, hermano, a veces queremos nosotros salir a defendernos, que tenemos nuestros derechos, que quiénes son, y siempre nos están parando en esa posición, que nosotros tenemos que salir a defendernos. Pero ¿qué dice Isaías 33, 22? Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él, por lo tanto, nos salvará. ¿Se dan cuenta? Si yo creyese de verdad que Él es mi juez, ¿qué hago entonces? ¿Lo dejo en manos de quién? Lo dejo en manos de Dios. ¿Vos crees que Dios no puede hacer nada? ¿Vos crees que Dios no ve la injusticia? ¿Vos crees que Dios lo van a pasar por alto? Si tú crees eso, no lo conoces a Dios. Es muy pequeña tu percepción, por lo tanto, uno termina confiando en el hombre y que el hombre te va a defender, te va a cuidar el brazo de carne. Y no estás descansando en el poder y soberanía y justicia de nuestro Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a ver que nuestro Dios es el juez y es poderoso. Fíjense el Salmo 115. Estos versículos yo te animo a que los guardes, que los marques, que los tengas presentes. Salmo 115, ¿lo tienen allí? Versículo 3. Mirá lo que dice. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Te lo vuelvo a leer. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. O sea, ¿por qué? Porque es poderoso. Porque Él no maneja un área. Él maneja el universo completo. Nada, absolutamente ni lo macro, ni lo micro, ni lo invisible se escapa ante los ojos de Dios, el juez perfecto. Él hace lo que le place. Punto.
¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Segunda de Crónicas. Vamos a leer estos pasajes preciosos que a veces nos faltan, ¿viste? Porque estamos escuchando los derechos que tenemos y andá y reclamá y peleá y poné abogado y mandale juicio. Sí, la verdad que sí, vamos. Fíjate lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Es muy importante el concepto que tenemos de Dios. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tiene una posición sobre todo, sobre toda criatura y creación, y tiene todo poder. Podemos descansar cuando nosotros, escuchen hermano, cuando nosotros clamamos a Dios como juez. Él se pone la túnica, el sombrero y el martillo, y se eleva en su trono de justicia y actúa. ¿Sabías? Pero tú tienes que pedirlo. Tú tienes que verlo. Viste que cuando tenemos un problema, si yo tengo una palanca que te va a ayudar y te zafás. Pero tiene tanto poder, actúa en todo lugar, como nuestro Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 2 Crónicas 26. Este es el rey Josías, el que está hablando, y dice: y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? En los cielos nomás. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Sí. Y en tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Cuando Dios lo llamó a Moisés, que era un hombre que había salido huyendo de Egipto, que se había olvidado del idioma y era medio tartamudo. Escúchame, ¿sabe qué le dijo Dios? Anda a liberar a mi pueblo. Y yo, Señor, ante Faraón, que era Dios hecho hombre para él en su mente, él dominaba todo. ¿Y qué hizo? ¿Fue o no fue? Fue. Luchó bastante. En el capítulo 4 de Éxodo vemos el diálogo 3. Ahí, que sí, pero no me van a escuchar, sí, pero sí, ¿qué va a pasar? Cuando Dios le fue dando ánimo hasta que se animó. ¿Y cómo sale Moisés de Egipto? ¿Cómo sale? Mariano, ¿cómo es la historia? ¿Quién ganó? Dios. ¿Cómo quedó Egipto, hermano? ¿Cómo quedó Faraón con su hijo primogénito? No, estamos hablando del hombre que se creía Dios. Los faraones eran Dios, ¿no es cierto? Pero cuando te juntás con el Dios de verdad, no existe, no hay comparación. El problema es que nosotros, ¿qué concepto tenemos de Dios? Muy pobre. Entonces nos cuesta descansar en un Dios que tiene poder para salvar y para destruir. Y el rey Josías dijo: en tu mano hay poder y fortaleza, escuchá, y no hay quien pueda resistirte. ¿Pudo resistirle Faraón? No. Mandó a la muerte a todo ese ejército que murió en ese mar rojo y fue aplastado en un instante el ejército mejor organizado, más poderoso de la tierra, porque nadie puede resistirle a Dios. Entonces, qué lindo, cuando uno va leyendo, cuando uno va meditando estos pasajes, dice: gloria a Dios. Yo no sabía que teníamos un Dios tan poderoso, che. No sabía que estaban todos. Sí. Mira Job, capítulo 9. Job,
capítulo 9. Job, capítulo 9, versículo 12. Estamos hablando de que Dios es poderoso como juez. Poderoso. Tiene todo poder. Puede hacer lo que Él le plazca. Dentro de su justicia y, por supuesto, como juez justo y soberano. Job, capítulo 9, versículo 12. Dice, si Él arrebata algo, ¿quién le estorbará? ¿Quién le estorbaría, perdón? Si Él arrebata algo, Dios, ¿quién le estorbaría? ¿Y quién podría decirle, ¿qué haces? ¿Qué haces, Dios? Si vos sabés quién es Dios, no podés decir eso. 23, Job 23, 13. Sigamos estudiando la maravillosa persona de Dios como juez. Job 23, 13. Pero Él es el único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Lo volvemos a leer. Pero Él es único. Anotá. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, el alma de Dios, eso hace. Eso hace. Maravilloso. Magnífico. Vamos a el Salmo 135, 5 y 6. ¿Cuánto hace que no decís esto lo voy a dejar en manos de Dios? No me voy a ensuciar yo, pero voy a clamar a Dios para que me haga justicia. ¿Viste? Salmo 135, 5 y 6. Salmo 135, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Dónde atiende, che? ¿Dónde te cubre? En todo, escuchá. Versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace. ¿En qué campo? ¿En los cielos? ¿En la tierra? ¿En los mares? Y en los abismos. Nada escapa a su dominio y su todopoderoso Dios que puede actuar en cualquier campo, en cualquier lugar. Vamos a ver Daniel. Esto nos hace bien, hermanos, porque estamos llenos de injusticias y nosotros queremos, te dicen, tenés que defender, tenés que vos poner ahí, fíjate que no podés dejarte pisotear. No queremos ser humillados, no queremos ser ofendidos, no queremos perdonar, no queremos, ¿no es cierto? Queremos sangre, queremos venganza. No podemos ser así, porque tenemos un Dios que actúa a favor nuestro. Daniel capítulo 4, versículo 35. Acá está hablando Nabucodonosor después de haber estado 7 años como loco, comiendo hierba y durmiendo en la intemperie, el gran rey Nabucodonosor. Y él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Está hablando uno que realmente lo experimentó. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Quién te lo está contando esto? El rey que dominaba el reino babilónico, que dominaba el mundo, que terminó teniendo un tiempo de humillación porque él se creía que era Dios que había hecho ese gran imperio, empezó a gloriarse y Dios dijo, bueno, listo. Hasta que no reconozca quién es el que domina, vas a quedar ahí como loco, como un animal tirado, hasta que pasaron los 7 años. Qué tremendo, ¿no? Nosotros a veces no leemos esto, no. Pero uno diría, pero son historias viejas, tal. No. Pero el Dios que humilló a Nabucodonosor es el mismo Dios que creemos nosotros hoy, que no ha perdido poder, que no se le escapa nada,
Entonces podemos nosotros descansar en ese Dios todopoderoso y soberano. Fíjense Isaías. Vamos a Isaías ahora, otro versículo. Isaías. Si tenés alguna duda con todos estos versículos, tenés que confiar, tenés que creer. ¿Y quién es tu abogado? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y quién es tu juez? Dios. Oh, Él te trajo lo mejor, ¿no es cierto? Isaías 14, versículo 27. Isaías 14, 27, dice la palabra del Señor. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? ¿Acaso el diablo? ¿Sus demonios? ¿Hay alguien en este universo que se le pueda enfrentar y parar enfrente y decir, pará, no vas a poder? Él es mayor que todo, dijo el Señor Jesús, ¿no? Mi Padre es mayor que todo. Él creó a todos nosotros. Somos todos criaturas de Él. Así que nadie puede, te lo vuelvo a leer. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá volverla atrás? ¿Cuál es la respuesta, Mariana? Nadie. Amén. Isaías 43, 13. Isaías 43, verso 13. Mirá, Isaías 43, 13. Y aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Te lo vuelvo a leer. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? La respuesta siempre es la misma. Es una pregunta retórica. Nadie. 45, 9 de Isaías. Isaías 45, 9. Ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. ¿Viste? Nosotros podemos contender el barro contra el alfarero. No, no podemos. Isaías 46. Vamos a ver uno más. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Escuchad cómo es Él. Que declaro el fin desde el principio. ¿Mirá? Desde el capítulo 1 te dice cómo termina la película. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito está establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Me escuchaste bien, hermano? Lo vuelvo a leer el 10. Que declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El único que sabe qué va a pasar y cómo va a ser todo, por eso están las profecías, es Dios. Y ya nos los ha anticipado y lo ha dejado escrito para sus hijos. Para que entendamos cómo todo esto se tiene que desarrollar y cómo termina la película. Y que al final, te lo quiero anticipar, te voy a... ¿Cómo sería la palabra? Expoliar. Ganan lo bueno. Ganan lo bueno.
Mariano? El diablo, el condenado. Los demonios, la iglesia. Estaremos allí en el juicio para condenar a los ángeles. Los pecadores irán al juicio del trono blanco. Los creyentes seremos juzgados nuestras obras en el tribunal de Cristo. Todo lo que está pasando está escrito. Y no hay nada nuevo que Dios no lo haya escrito y revelado para que nosotros lo podamos entender con total claridad antes de que suceda. Es tremendo. Entonces, hermano, pensando, nosotros nos podemos como criaturas pararnos en el lugar de Dios. ¿Podemos nosotros elevarnos en el estrado? ¿Podemos nosotros juzgar y podemos condenar al hermano? ¿Podemos nosotros hacerlo si lo hacemos? Como dice, volviendo a Santiago, capítulo 4, todo esto nos tiene que hacer reflexionar, porque a veces uno no se da cuenta en qué está parado o sobre qué está parado y lo equivocado que a veces uno puede estar. Y la palabra de Dios es la única que nos va a mostrar y revelar la verdad. ¿No es cierto? Tener otra actitud, no solo hacia Dios, verticalmente, horizontalmente hacia mi hermano, bajarme de la plataforma, sacarme la túnica, quitarme el gorro, dejar el martillo y ponerme al lado. Y que el amor de Cristo, el ferviente amor, me ayude a poder no ver los defectos, sino que los cubra el amor de Cristo. Tener paciencia. Y dice el versículo 12, lo leemos para terminar. Santiago capítulo 4, versículo 12. Que todo lo que vimos era para reafirmar este versículo. Dice, solo hay un dador de la ley. ¿Quién es? Jehová. Y juez. Ahora, ¿qué clase de juez? Que es poderoso, todopoderoso. ¿Para qué? Para salvar, para destruir. Y mira la pregunta, pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién sos para juzgar a tu prójimo? ¿Acaso eres Dios? Entonces la pregunta obviamente debe ser, perdóname Dios. Perdóname Dios porque me he subido no al pony, ¿no? Estoy allá, me creo 1.000.000. Pero en realidad soy una persona que está desubicada, que tiene una mala actitud. Y cuando uno está bien con Dios, en consecuencia está bien con los hermanos. Porque Él es la fuente. Si yo le amo a Él más que a todas las cosas, y a mi prójimo, mi hermano es mi prójimo, que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Si tengo un ferviente amor, cubrirá todas las faltas. No somos perfectos, estamos llenos de defectos. Dios nos está transformando hasta que nos venga el Señor a buscar y tengamos esa bendita glorificación, donde el pecado será erradicado para siempre de nuestras almas y estaremos con el Señor. Y allá sí es el cielo, pero acá en la tierra hay errores, hay defectos, hay cosas que muchas veces uno tiene que convivir. Pero no nos pongamos en una posición que Dios no nos ha dado. ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Y ahí uno debería bajar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Perdóname por difamar, perdóname por desprestigiar, perdóname por dividir, perdóname porque no estoy sumando a la edificación de mi hermano, de mi hermana. No estoy amando a mi hermano, que es mi prójimo. Que es mi hermano, que es mi prójimo. Y Santiago nos va llevando
a esos pasos de humillación, porque a veces uno se quiere humillar delante de Dios, por ahí lo hace, pero no quiere cambiar de posición con respecto a los hermanos. Y si no lo hago, la misma ley y el mismo juez, porque Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, para que no seas juzgado. ¿Te acordás? Pero Jesús dijo que con la misma vara que vos medís y le estás dando, será medido. Entonces, no es negocio, no es bíblico, no es de bendición. De ningún punto que nosotros lo miremos, tiene algo positivo. Al contrario, es algo que Dios nos dice, hermanos, humillémonos, bajemos la cabeza, coloquémonos bajo la autoridad de Dios, obedezcámosle. No nos pongamos como jueces de la ley, porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podés estar destruyéndolo porque no está basado en el amor lo que estamos haciendo, sino en el pecado, en destrucción, que es lo único que trae. Entonces, hermanos, terminamos hoy con el versículo 12, cuando Santiago dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? La respuesta, ¿cuál sería? Señor, yo no soy nada. Yo no soy nadie. Perdóname, Señor. Ayúdame a cambiar esta actitud, a bajarme de la tarima, de la plataforma de juez, a sacarme la túnica, a ponerme la túnica de cristiano, a quitarme ese sombrero de juez y ponerme uno que pueda ser de siervo y poder acercarme con amor, más allá de los errores y los defectos que tenemos, poder decir, yo te amo y sé que Dios te puso ahí con un propósito para mi vida. No con todos nos llevamos igual, pero todos tienen algo que aportan a nuestra vida como creyentes. Es feo estar solo, sin nadie. Claro, uno no reniega, no pelea, pero está solo, ¿no? Pero si tiene a alguien, si choca con alguien, si a veces piensa distinto, pero tenés a alguien, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Debemos someternos a Dios, estar bajo su autoridad, en obediencia, humillarnos bajo su presencia, inclinar esa cabeza, cambiar de actitud ante los hermanos, no juzgar, no creerme que soy un juez, que estoy sobre ellos, reconocer que hay un solo dador de la ley y juez, ya lo hemos visto, que es nuestro Dios, y poder decir, Señor, si me he puesto en un lugar que no me corresponde, te pido perdón. Me bajo y quiero no estar arriba, estar al lado. Porque no soy más que ellos, soy igual. Costé la misma sangre de Cristo y quiero aprender a cambiar y necesito a mis hermanos porque son el cuerpo de Cristo. Así que Dios pueda bendecir su bendita y gloriosa palabra y pueda ayudarnos a obedecer lo que hemos escuchado en esta noche.